Imagina tenerlo todo, el poder absoluto, sin límites. ¿Qué harías con él? Piénsalo un momento. ¿Lo usarías para cambiar el mundo? ¿Para arreglar lo que ves mal? ¿Para hacerlo justo a tu medida? Es una idea que atrae, ¿verdad? La historia está llena de gente que lo quiso. Reyes, emperadores, líderes fuertes. Todos ellos, en algún momento, creyeron que tener todo el poder les haría libres, que les daría las llaves de todo. Pero, ¿y si se equivocaron? ¿Y si tener todo el poder no es realmente una ventaja? ¿Si en realidad es una trampa? Una jaula muy bonita, quizás, con barrotes de oro, pero una jaula al fin y al cabo. Una de la que es casi imposible escapar. Es una idea extraña. La paradoja del poder. Parece que funciona al revés de lo que esperamos. Cuanto más poder juntas, más sientes que lo necesitas, como si dependieras de él para seguir adelante. Y cuanto más control tienes sobre las cosas, sobre la gente, más te asusta la idea de perder ese control. El miedo empieza a crecer por dentro. Hoy vamos a mirar esto de cerca, juntos. Vamos a intentar entender por qué ese sueño de poder absoluto, que parece la máxima libertad, podría ser en realidad lo que más te aprisiona. No tenemos que buscar muy lejos para ver cómo funciona esto. La historia nos lo cuenta una y otra vez. Piensa en Napoleón, un hombre que llegó tan alto que se puso la corona él mismo. Emperador. Parecía tener Europa en sus manos. Y sin embargo, ¿cómo terminó? Solo, en una isla lejana. El poder no lo salvó. O mira a César. Roma lo adoraba. Era poderoso, influyente. Pero fueron sus propios amigos, sus aliados, los que acabaron con él. El poder no le dio seguridad. Al final le trajo peligro. Creemos que tener poder nos da el control, que nos pone al volante. Pero si miras bien, parece que es el poder el que empieza a conducir. Te conviertes en un esclavo de lo que significa tenerlo, de lo que exige. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el poder absoluto es tan resbaladizo? Quizás porque no tiene frenos. Sin límites claros, algo dentro de nosotros parece perder el rumbo. Alguien dijo una vez algo muy cierto. El poder tiende a corromper. Y si ese poder es total, absoluto, la corrupción también puede ser total. Es una frase fuerte, pero te hace pensar. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Es el poder en sí lo que nos estropea? ¿O simplemente saca a la luz lo que ya estaba dentro de nosotros, escondido? ¿Nos cambia o nos revela? No necesitas ser un rey para sentir esto. Todos hemos probado un poquito de poder, ¿no? Quizás en una relación, donde uno de los dos siempre decide. O en el trabajo, con un jefe que se aprovecha de su puesto. Incluso entre amigos, o en la familia, siempre hay alguien que parece tener más peso, cuya opinión importa más. El poder está ahí, en lo pequeño, en lo de cada día. La verdadera cuestión es, ¿sabemos qué hacer con él cuando lo tenemos? Hay algo curioso con el poder. Parece que nunca es suficiente. Es como tener mucha sed. Bebes un vaso de agua y alivia. Pero al poco rato necesitas otro y otro. Con el poder pasa algo parecido. Alejandro Magno conquistó tierras y tierras. Llegó lejísimos. Pero dicen que lloró porque no había más mundos por conquistar. Siempre quería más. Líderes más recientes, como Stalin, vivieron rodeados de sospechas. Eliminaron a cualquiera que pudiera ser una amenaza, real o imaginaria, hasta quedarse prácticamente solos. Parece que cuanto más poder acumulas, más inquieto te vuelves, más paranoico. Empiezas a ver enemigos en todas partes, incluso donde no los hay. Necesitas controlar más y más para sentirte seguro. Pero esa seguridad nunca llega del todo. Y el poder no solo te cambia a ti por dentro, cambia también a la gente que te rodea. Las personas empiezan a tratarte diferente. Algunos por miedo, otros porque esperan algo a cambio.
Te dicen lo que creen que quieres oír. Pocos se atreven a llevarte la contraria, a decirte una verdad incómoda. Y poco a poco, sin darte cuenta, te vas quedando aislado en tu propia burbuja. Escuchas solo el eco de tus propias ideas. La realidad se empieza a torcer. Y aquí es donde nos toca mirarnos a nosotros mismos. La pregunta que pica un poco. Si estuviéramos en esa posición, ¿seríamos distintos? ¿De verdad usaríamos el poder con más cuidado, con más sabiduría? Es fácil decirlo desde fuera. Es fácil pensar que nosotros no caeríamos en lo mismo. Pero, ¿estamos seguros? ¿O solo lo creemos porque nunca hemos sentido ese peso, esa tentación del poder absoluto sobre nuestros hombros? La historia nos muestra que gente con muy buenas intenciones ha terminado perdiendo el rumbo. Y hay otra cosa incómoda. Es fácil señalar a los tiranos, a los que abusan. Pero, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo se mantuvieron? Muchas veces no es solo por la fuerza, es también por el silencio de los demás, por la gente que prefiere no complicarse, que elige lo conocido, aunque no sea justo, que busca la comodidad antes que la verdad. Y así, sin querer, todos podemos acabar ayudando a construir esas jaulas, nuestras propias cadenas. Si el poder absoluto puede ser tan dañino, tan corruptor, ¿por qué seguimos buscándolo? ¿Por qué nos atrae tanto? Quizás porque nos da algo más que simple control. Nos da una sensación de importancia, de significado. Sentimos que podemos dejar una marca, que nuestra vida cuenta para algo más grande. Es la ilusión de ir más allá de nosotros mismos, de ser recordados. Napoleón no solo quería mandar, quería pasar a la historia. Y hoy, muchos líderes no buscan solo dinero o comodidad. Buscan dejar un legado, que se hable de ellos cuando ya no estén. El poder es como una droga potente. Una vez que la pruebas, es muy difícil decir que no. Te hace sentir vivo, especial. Pocos pueden resistirse a esa sensación, pero hay un precio muy alto. El poder absoluto no te deja descansar, nunca. Un líder en esa posición no puede mostrar dudas, no puede dar un paso atrás. Si parece débil, aunque sea por un instante, alguien podría intentar quitarle lo que tiene. Por eso a menudo, los que tienen mucho poder se vuelven duros, incluso crueles, no siempre porque sean malas personas desde el principio, sino porque la crueldad se convierte en una especie de armadura, una forma de protegerse de la constante amenaza, de la incertidumbre. Y aquí llegamos a una pregunta que da un poco de escalofrío. ¿Es posible tener todo ese poder y seguir siendo humano? ¿Conservar la empatía, la conexión con los demás? Algunos dirán que sí, que hay formas de gobernar bien, sin convertirse en un tirano. Pero la historia nos cuenta otra cosa, una y otra vez. Mira a Robespierre, en Francia. Empezó luchando contra la tiranía, buscando la libertad, y terminó creando su propio reino de terror. O Lenin, en Rusia. Prometió igualdad para todos, y su revolución acabó en una dictadura férrea. Parece que el poder tiene sus propias reglas. No le importa si eres un héroe o un villano al principio. Simplemente actúa. Te va moldeando a su manera. Si tener todo el poder es una trampa, ¿qué hacemos? ¿Hay alguna salida? Una idea es simplemente rechazarlo, darle la espalda. Ha habido gente a lo largo de la historia que lo hizo. Filósofos, sabios, personas que decidieron que no querían jugar a ese juego. Piensa en Diógenes, el filósofo griego que vivía en un barril. Se reía de la autoridad, no quería nada de nadie. O Buda, que era un príncipe y lo dejó todo para buscar algo más profundo. Ellos parecían decir que el verdadero poder no está en mandar a otros, sino quizás en no necesitar mandar, en ser libre por dentro. Suena bien, ¿verdad? Pero, ¿puede funcionar una sociedad entera así?
¿Sin nadie que tome las riendas? Hay quienes creen que sí, los que piensan que el poder solo existe porque nosotros le damos permiso, que si todos decidiéramos no seguir las jerarquías, podríamos vivir de otra forma, sin jefes, sin gente por encima ni por debajo, libres. Es una idea bonita, la de la anarquía entendida así, pero aquí nos encontramos con otro problema. Cuando no hay un líder claro, cuando nadie está oficialmente al mando, casi siempre alguien acaba tomando el control, no necesariamente a la fuerza, a veces ese es más sutil. La gente necesita orden, necesita a alguien que guíe. Parece que buscamos una figura de autoridad, incluso cuando decimos que no nos gusta que nos manden. Lo vemos en pequeño, cada día, en el trabajo, en la familia, en un grupo de amigos. Siempre hay alguien que influye más, que guía, que toma las decisiones importantes. Aunque no nos guste la idea del poder absoluto, seguimos organizando nuestras vidas alrededor de formas de poder. Entonces, si el poder corrompe, pero no tenerlo, puede llevar al caos, ¿dónde está el equilibrio? Quizás el problema no es el poder en sí mismo, sino cómo pensamos sobre él. Lo vemos como algo que tiene que estar concentrado en una sola persona, un rey, un presidente, un jefe. ¿Y si la solución fuera repartirlo? Crear sistemas donde el poder no esté en manos de uno solo, sino de muchos, o de todos. Sociedades donde nadie pueda acapararlo todo. Algunos lo intentaron, los antiguos griegos con su democracia, donde los ciudadanos votaban directamente, o algunas tribus que tomaban decisiones juntos, en asamblea. Pero esto también tiene sus dificultades. Cuando todos mandan, a veces nadie manda de verdad. Las decisiones se atascan, todo se vuelve lento y confuso. Y en ese desorden, a menudo, el más fuerte o el más astuto encuentra la manera de imponerse. La democracia puede volverse un caos, y el caos puede abrir la puerta a un nuevo líder autoritario. Parece que no hay una respuesta fácil. ¿Hay alguna forma de usar el poder sin que te consuma? ¿O la única manera segura es no tocarlo nunca? La historia nos deja con la duda. Si el poder absoluto es como una jaula, quizás el problema no está en el poder en sí, sino en cómo lo entendemos. Siempre lo hemos visto como algo de arriba a abajo, como dominar, como controlar a los demás. Pero, ¿y si el poder de verdad fuera otra cosa? ¿Y si no se tratara tanto de mandar, sino de influir, de tocar el corazón o la mente de la gente? No de imponer tus ideas, sino de inspirar a otros a encontrar las suyas. ¿Y si liderar no fuera un premio, un lugar en la cima, sino una responsabilidad? Algo que haces para servir, no para que te sirvan. Algunos pensadores muy sabios de hace mucho tiempo ya hablaban de esto. Gente que decía que el mejor líder es el que casi no se nota, el que guía suavemente, dejando que la gente sienta que ha llegado a sus propias conclusiones. Otros decían que el verdadero poder no está en controlar el mundo de fuera, sino en aprender a controlarte a ti mismo por dentro. Si el poder absoluto destruye a quien lo tiene, quizás es porque lo hemos entendido mal desde el principio. Piénsalo un momento. ¿Quiénes son las personas que de verdad, han cambiado el mundo a largo plazo? No suelen ser los grandes conquistadores, los que tenían ejércitos enormes o tesoros inmensos. A menudo son personas que simplemente encendieron una idea, que movieron algo dentro de la gente. Gente como Jesús, o Buda, o Sócrates. No tenían poder en el sentido que solemos pensar. No mandaban ejércitos, pero sus ideas, su influencia, ha durado mucho más que cualquier imperio. Su poder no venía de la fuerza, venía de tocar algo profundo en nosotros, de transformar. Esto no quiere decir que no necesitemos organización. Alguien tiene que tomar decisiones, claro. Alguien tiene que poner un poco de orden, pero la clave está en cómo se hace, en que las cosas sean claras, en que haya límites,
en que quien tiene poder sepa que tiene que responder por lo que hace. La diferencia entre un buen líder y un tirano no es cuánto poder tiene, es cómo lo usa, y sobre todo, si está dispuesto a dejarlo ir cuando llegue el momento. El problema del poder absoluto es que no quiere terminar nunca. Los reyes querían ser eternos. Los dictadores eliminaban a cualquiera que pudiera seguirles. Pero el poder, como todo en la vida, debería ser temporal, como algo que te prestan por un tiempo. Si un líder no puede soltar el poder, entonces no es realmente un líder, es un prisionero de ese poder. Y quizás la prueba más grande de todas no sea conseguir el poder, sino saber cuándo es el momento de decir adiós, dejarlo ir. Y ahora volvemos a nosotros, a ti, a mí. No tendremos imperios que gobernar, ni ejércitos a nuestro mando, pero cada día, en nuestra pequeña escala, nos encontramos con la tentación del poder, en cómo tratamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, en cómo usamos nuestra influencia, por poca que sea. Esa corrupción de la que hablábamos no llega de golpe con una corona, llega poquito a poquito, en las pequeñas decisiones que tomamos, en las excusas que nos contamos a nosotros mismos para justificar por qué hacemos algo que quizás no está del todo bien. Es por su propio bien. Alguien tiene que decidir. Si no lo hago yo, tenemos que recordar que el poder, cualquier tipo de poder, nunca es nuestro del todo. Es como algo prestado. Es frágil. Y al final, actúa como un espejo. Nos muestra quiénes somos realmente, sobre todo cuando creemos que nadie nos mira. El poder no es solo algo de políticos o de gente importante en los libros de historia. Está aquí, ahora, en cada elección que hacemos, en si usamos nuestras palabras para levantar a alguien o para hundirlo, en si dejamos espacio para que otros hablen, para que otras ideas se escuchen, o si solo queremos imponer la nuestra, en cómo tratamos al camarero, al dependiente, a la persona que limpia la oficina. Así que la próxima vez que pienses en el poder, no lo veas como algo lejano, allá arriba. Míralo en tu propia vida, en cómo manejas esa pequeña influencia que tienes, en cómo respondes cuando tienes la oportunidad de decidir por otros, o de tener la última palabra. Porque esa idea del poder absoluto, esa gran tentación, no empieza en los palacios, empieza en las cosas pequeñas, en esas decisiones de cada día. Ahí es donde todos llevamos, sin darnos cuenta, nuestra propia corona invisible. Y así llegamos a la pregunta final, la misma del principio, pero ahora, quizás, la sentimos un poco diferente. Si mañana, de repente, tuvieras poder absoluto, ¿qué harías con él? ¿Crees que serías diferente a todos los que vinieron antes? ¿O piensas que, tarde o temprano, el poder nos cambia a todos de alguna manera? Me encantaría saber qué piensas. Déjalo en los comentarios. Y si estas ideas te hacen reflexionar, si quieres seguir explorando juntos, suscríbete y comparte este espacio. Porque quizás, solo quizás, el verdadero poder no está en dominar a nadie, sino en aprender a pensar por nosotros mismos.